La redacción de informativos de Radio Andújar nos presenta en el espacio Tertulia entre dos, un programa dirigido y presentado por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña Javi Aceituno. Tiene 28 años y es técnico superior en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Lo que pasa es que como llevabas tanto tiempo aquí de colaboraciones con la radio, con Radio Andújar, que esta es tu casa, pues yo pensaba que tú te ibas a dedicar al mundo de la locución, al mundo de la radio, pero luego no ha sido así. Que va, al final pues muchos cambios y muchas decisiones de por aquí, por allí, de aquí para allá, de qué será lo mejor. Al final la decisión fue más bien derecho antes que periodismo. Claro, pero bueno, no te conformaste tú con una cosa nada más. O sea, tú dijiste, bueno, me gusta el mundo del periodismo, la radio, vale, ya la he probado. Ya hay en la radio de Andújar, de mi pueblo, he probado algo. Me gusta el periodismo, eso sí. E hiciste esto, hiciste periodismo. Efectivamente, sí. Y hiciste sí, fue por eso, fue por la radio, por decir, me gusta la radio, he probado la radio, voy a estudiar de ello. Claro, hiciste periodismo. Y cuando haces periodismo, ¿te das cuenta que te gusta el periodismo? ¿Que no te gustaba la radio? ¿O ni lo uno ni lo otro? O sea, ¿ha sido un mundo que te ha convencido? No, empecé el planteamiento antes de estudiar periodismo, decir, voy a estudiar periodismo, tengo 100% claro que me quiero dedicar al mundo del periodismo, o estudiando periodismo únicamente sé que voy a tener un futuro profesional 100% en el periodismo. Y entonces a partir de ahí dije, voy a combinar la carrera de periodismo con algo más, algo que sea lo típico o lo ordinario que quieras o no, pues tienes capacidad de recolocación o decir, por aquí puedo tirar en caso de que el periodismo vaya mal. Ah, que tú estabas viendo que el periodismo está muy malamente. La vida está muy mal y el periodismo también está muy mal. Estabas viendo que el periodismo jiji jaja y dices tú, me tengo que asegurar un poquito el chusco que se decía antes, ¿no? Efectivamente, sí. El periodismo está muy bien, es muy divertido y es una carrera que al final pues es bonita y si te gusta lo que haces, perfecto, pero hay que meter la cabeza en el mundo y no es fácil. Uh-huh. ¿Dónde estudiaste periodismo? En Madrid. Estuve estudiando en Madrid y ahí fue donde, además de periodismo, estudié Derecho. ¿Y lo hiciste a la vez? Sí. ¿Y cómo se te ocurre esa borriquería, hijo? ¿No se puede hacer una cosa y luego se puede hacer la otra? Si se pueden hacer ambas a la vez, dices, pues por aquí que voy, y si te dan una oportunidad y te dan la posibilidad de, no es algo que me esté inventando yo, entonces digo, dentro de las posibilidades que hay para estudiar periodismo, ¿qué combina con periodismo o qué ofrecen que combina? ¿Cómo? ¿Qué combina derecho con periodismo? Convénceme porque no lo veo. Pues aunque parezca que no, periodismo combina con bastantes carreras, porque de hecho hay varios dobles grados que se llaman así, de periodismo con, o sea, entonces está periodismo con derecho, periodismo con economía, periodismo con ciencias políticas, hay periodismo con relaciones internacionales, o sea, al final el periodismo combina con mucho. Y en el caso de derecho combina, por ejemplo, con el derecho a la información. O sea, al final te lo combina de tal forma que la asignatura que tú darías en periodismo de derecho a la información o asignaturas que sean códigos deontológicos y demás, que al final lo exige la carrera, tú lo combines con derecho, de modo que si tú estudias derecho constitucional o estudias X rama del derecho, eso se te combina de modo que se te convalida lo que tú darías en periodismo, uh-huh, el código deontológico o derecho a la información o la asignatura X. Madre mía. O sea, que te lanzas a la aventura de decir, me gusta el periodismo, pero por si acaso la cosa no está muy clara, voy a ver con qué casa esto y viste derecho, ¿no? Sí. ¿No te gusta aquello de economía o relaciones internacionales, por ejemplo? ¿Por qué derecho? Pues derecho porque creo que es una carrera típica, como una carrera
que lleva históricamente años más que otras carreras más nuevas, como puede ser ciencia política o relaciones internacionales. Entonces consideraba que eso era una rama o lo esencial y de lo que se podían desgajar otras carreras, porque al final relaciones internacionales, ¿qué tiene derecho de relaciones internacionales? Pues tienes una asignatura, bueno, tienes 2 asignaturas de derecho internacional, tanto público como privado. Tienes también derecho en la Unión Europea. ¿Por qué no ciencia política? Porque también tienes asignaturas de derecho administrativo. Entonces, creo que el derecho te daba más abanico de cara a una posterior especialización. Si te interesan las relaciones internacionales, pues haces un máster luego en la Unión Europea, en Derecho Internacional. Si te interesa ciencia política, te especializas en Derecho Administrativo. Entonces consideraba que me da mucho más abanico hacer derecho, porque si la base de estudiar periodismo con algo era no cerrarte puertas o tener más abanico en el ámbito laboral, pues lo iba a hacer con una carrera que te pudiese en este sentido garantizar tener puertas abiertas en el mundo laboral. Hijo, como te la habías trabajado, Hiciste un máster ahí para ver qué combino, qué hago, qué estudio, cómo me lo monto, ¿no? Sí, hay que... Ingeniería al final, industrial. A la hora de elegir carrera es complicado, porque tienes que tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que no, y la edad a la que lo tienes que tener claro, que al final lo tienes que tener claro a los 17 años, aunque desde antes ya te empiezan a orientar de... ¿Qué te gusta más? ¿Ciencias o letras? ¿Qué te gusta más? ¿Ciencias puras o...? Entonces al final tienes un poco que ir, el típico libro de Elige tu camino, tienes que ir eligiéndolo desde bien temprano, y ya a los 17, 18, que es cuando tienes que elegir y decir, va a ser este mi futuro laboral, pues tienes que tomártelo lo en serio, que te lo tienes que tomar, que siempre obviamente luego hay posibilidades de reconfigurar y arrepentirte, o decir, esto no me ha gustado, voy a por otro. Pero digo, bueno, voy a ver si de una elijo el camino correcto y voy a estudiármelo lo máximo de cara a saber si... Que al final no sabes si vas a elegir bien o mal, pero de cara a tener las posibilidades lo más completas posibles de cara a hacer la mejor decisión, o por lo menos que tú creas que es la mejor decisión. Porque fíjate la de gente que habrás conocido tú, que se han embarcado en una carrera que luego han dejado porque no les ha gustado, porque parecía una cosa y luego es otra, ¿no? Efectivamente, no, y de todas formas, aún así, hay carreras que tú entras, periodismo, tú entras, dices, estupendo, me van a plantar un micrófono en cuanto llegue, y no es así. Oye, después de haber terminado tus 2 carreras, ¿te has arrepentido? ¿Crees que elegiste bien? Por una parte... Creo que sí, porque al final se aprende y dices, creo que tengo un aprendizaje completo, creo que me ha aportado, o sea, estoy satisfecho con la carrera, pero viendo el camino profesional que he tomado, digo, podría, en vez de haber hecho 2 carreras, haber hecho una, me hubiese ahorrado un año, hubiese podido... Pero creo que al final no te lleva a ninguna parte a arrepentirte, es decir, creo que debería haber hecho X o debería haber hecho Y, y estoy satisfecho con la elección que hice, no me arrepiento tampoco de lo que elegí, porque si lo elegí es porque en su momento me gustó, aunque luego lo que te encuentres no sea 100% lo que esperas, pero creo que sí, que la elección, si tuviera que elegirla de nuevo, probablemente sí la elegiría otra vez. Fíjate que ahora cuando lleguemos a lo que te dedicas, al decir no tiene, sí tiene que ver, pero quiero decir que si tú, a quien te escuche, que dice, ha hecho periodismo y derecho, pues piensa en un periodista o en un abogado, ¿no? Un periodista con nociones de derecho o un abogado con nociones de periodismo y formación, de ambas cosas, ¿no? Pero el caso es que tú no estás ahora ejerciendo de periodista, ni tampoco estás ejerciendo de abogado. Ahora después llegaremos a eso. Pero para yo planteármelo mejor, tú terminas tus 2 carreras y a partir de ahí se plantea una nueva etapa en tu vida. Y fíjate que me he saltado todo de antes, que luego me gustaría volver al cole, porque ahí es donde se fragua todo. Pero esa otra etapa de tu vida, tú terminas tus 2 carreras y ahora llega él, ¿a qué me dedico, no? Me pongo un bufete de abogado, me busco la vida yéndome de periodista, pero no, tú decides
abrirte campo de otra manera, ¿no? Sí, es que cuando terminas o estás terminando la carrera, que yo como hice el doble lo prolongué un ¿Cuántos añito años? más. Son 5 años. El doble grado mío son 5 años. Generalmente una carrera, un grado normal son 4 años. Entonces por eso digo que prolongué la salida al mundo laboral, porque mientras que si tú haces una carrera convencional en 4 años ya te abres paso al mundo, en el caso de un doble grado pues son 5, y entonces eso, prolongué un poco más la salida al mundo laboral, y cuando ya vas viendo la salida, la luz al final del túnel de que esto se acaba, que termino la carrera, ¿qué hago? Porque se te abre el abismo de el mundo laboral, tengo que buscarme ya el trabajo o tengo que ver dónde empiezo a meter cabeza de cara a ganar experiencia, porque al final un grado lo que te aporta es conocimiento, pero entrar al mundo laboral es, entro a un sitio donde me piden experiencia que no tengo, y entonces ahí es un poco encaje de bolillos de me piden experiencia, no tengo, nadie me da experiencia, entonces es un poco tirilla floja y la pescadilla que se muerde la cola en el mundo laboral, que eso es una cuestión bastante problemática. Pero bueno, aún así, cuando ya empiezas a terminar diciembre, enero, porque el curso generalmente eso acaba en junio, julio, en diciembre, enero dices, vale, me quedan meses, tengo que ver qué hago a partir de entonces. Entonces yo ahí ya empecé a barajar posibilidades. Las posibilidades que se barajan son: hazte un máster, hazte una especialización, y a partir de ahí pues ves un poco qué es lo que te gusta y dónde te contratan. Ahí yo tuve que hacer la primera decisión de ¿por dónde tiro? ¿Por el derecho o por el periodismo? Qué duro, ¿eh? Me ha gustado más derecho, me ha gustado más periodismo. Y como el planteamiento inicial desde que empecé la carrera fue: me gusta periodismo, pero voy a combinarlo con algo más por si no puedo ser periodista, ejercer de ello. Porque no me dan la oportunidad, o porque no hay oportunidades, o las oportunidades que hay son, como son las ofertas laborales hoy en día, precarias. Entonces digo, vale, voy a optar por derecho y voy a ver un poco qué posibilidades se abre en el mundo del derecho para hacer. Lo típico es, como has dicho antes, no ejerces ni de periodista ni de abogado. Aquí, para ser abogado tienes que hacer el máster de acceso a la abogacía. Entonces eso es como la primera puerta que dices, bueno, por tendencia o por inercia, si has hecho derecho, te corresponde hacer el máster, tienes que hacer un año de máster, y si acaso pues lo haces con otro máster adicional de especialización, derecho laboral, derecho X. Entonces esa era una de mis posibilidades, decir, vale, hago un par de años de máster, máster de derecho de acceso a la abogacía, junto con un máster que miré de derecho laboral y recursos humanos. Esa era una posibilidad. Y luego otra posibilidad es el ámbito público. Ámbito público que supone pues en el mundo del derecho decir, hago la oposición a juez, hago la oposición a fiscal, hago oposición a abogado del Estado, todo ese ámbito que se conoce de has hecho derecho, pues bueno, puede ser juez. Bueno, la consideración es, puede ser abogado, pero si te decantas por lo público es juez o fiscal, o ámbitos así más conocidos. Entonces empecé a buscar y me planteé si entro a opositar, voy a tener que dedicarle años de mi vida a una oposición que realmente no sabes si te garantiza o no aprobar. Entonces empiezas un poco a barajar posibilidades de hago un máster 2 años, empiezo a opositar, que son años indeterminados, porque al final nadie te garantiza que apruebes y nadie te garantiza el tiempo que tú vayas a estar opositando hasta que apruebes. Entonces ahí fue un poco momentos complicados de elegir y pararte a pensar de qué es lo que quiero hacer. Y ahí ya fueron unas navidades donde empecé yo a plantearme y a meditar y a decir cómo manejo esto. Sabes que todo esto le está sirviendo a un montón de gente de tu edad, bueno, más joven, porque tú ya has superado todo eso que nos cuentas, pero hay cantidad de chicos y de chicas que están y que van a pasar por ese mismo proceso, ¿no? Por esta misma comedura de coco que tú tienes, si es una persona sentada que más allá de estudiar lo que le gusta, va a pensar en el futuro, en la salida que tiene lo que está por lo que ha optado para formarse, ¿no? O sea, toda esa comedura de coco que tú has tenido
tiene que haber cantidad de chicos ahora que se están viendo reflejados en tus palabras. O sea que difícil situación. Bien, sigue con porque vaya historia y vaya comedura de coco que has tenido que tener hasta dilucidar todo esto. Es que esto es lo que te digo, que desde un principio ya tienes que empezar a elegir y a decir... Elegir bien desde el principio. Tengo que elegir bien. Es el planteamiento de tengo que elegir bien porque si me equivoco ya no hay ya más... No, y meto no, la pata. Eso así no es, porque al final sí que se puede siempre reconducir las decisiones o recapitular y decir, venga, nuevo comienzo, vamos a ver por dónde tiramos. Pero al final, como te hacen elegir desde temprano y ir descartando posibilidades de... Si eliges esto ya no vas a poder ser esto. Entonces al final, lo que he comentado antes, tienes que elegir si quieres ser médico o si quieres ser abogado. Y si eliges dedicarte a la medicina, ya empiezas a descartar opciones y todo lo que ya sea estás de enfocado. letras, ¿no? Exacto, ya estás enfocado. Y entonces ya vamos a llegar a la etapa final de ya has elegido carrera, ya terminas, y yo encima, como me abrí la doble posibilidad de o derecho o periodismo, pues también tuve ahí la dicotomía. Luego ya al final, cuando dije vamos a elegir derecho, vamos a ver qué oportunidades hay en el derecho, ámbito público o ámbito privado. Y entonces dentro de esa doble posibilidad tenemos el ámbito privado, hacer el máster, que eso sí son 2 años, y luego entras al mundo laboral de aquella manera, porque al final entras siempre como principiante, como... Poniéndote tu bufete o yéndote a trabajar con alguien. Claro, alguien que te contrate, o ya generalmente yo hice la carrera allí en Madrid, entonces pues sería para quedarte allí en Madrid y vas a un bufete, que si haces un máster, dependiendo, pues bueno, si ámbito público, ámbito privado y demás, dependiendo del máster que hagas, pues te contratará uno u otro bufete. Y ya ahí pues a echar X horas. Y a ganar experiencia. Exacto. Y probablemente ganar experiencia sea a costa de trabajar de sol a sol, prácticamente. De 8... Tú estabas buscando ya el a ver cómo trabajo bien y lo que me gusta, pero que tenga yo garantizado también un futuro que no sea demasiado estresante, ¿no? Esa competición que supondría salgo, a ver si me contratan en un bufete. Es que al final es los inicios... empezar a hacer méritos de cara a demostrar que eres el mejor y no poner pegas. Y entonces al final la persona que te contrate son personas de Big Four, de empresas que son grandes, y dices, vale, eres una persona más, y entonces me tienes que demostrar que cumples y que al final el horario tuyo va a ser de 8 a 9 y no precisamente 9 de la mañana, sino 9 de la noche. Entonces echar 12, 13 horas de cara a ganar experiencia y ganar méritos para un futuro ascenso, después de haber llevado X años estudiando, haber estado formándote, habiéndote dejado dinero en tu formación para al final acabar en un trabajo precario, pues dices, bueno, vamos a plantear el estudio desde otro punto, o desde un punto que te garantice estabilidad junto con unas condiciones laborales, no estoy diciendo buenas, sino legales. Legales. Entonces, la posibilidad era, voy a emplear 2 años en hacer un máster, o voy a emplear X años en prepararme una oposición. Entonces digo, bueno, el tiempo y el dinero que me voy a dejar en un máster, voy a emplearlo en una formación para opositar. Y ahí se te abre el mundo, otro desplegable de opciones de ¿a qué? ¿A qué oposito? ¿A qué? ¿Y qué decides opositar? Entonces decido opositar al Estado y en concreto a la Administración Civil. ¿Eso qué es? Pues la Administración Civil es algo bastante desconocido, pero que está presente en todos sitios. Tú vas a... Voy a poner un ejemplo mucho más cercano, mucho más concreto. Tú vas al ayuntamiento y entonces te dicen, esto lo lleva el técnico de tal sección o de tal especialidad. Entonces mi función es ser técnico, pero en este caso elegí técnico del Estado. Ajá. Se abría abanico de ámbito local, ámbito autonómico, ámbito estatal. Entonces me decanté por el ámbito estatal, y en este caso el ámbito pues técnico, administrador civil del Estado en este caso. Administrador civil del Estado. ¿A eso opositas? A eso oposito, y oposito inmediatamente después de finalizar el doble grado, y a partir de ahí pues estoy 3 años
opositando porque me presenté una primera vez al proceso selectivo que son al final 4 ejercicios. La primera vez que me presenté no me daba tiempo a llevar todo el temario, no había estudiado todo el temario porque llevaba poco tiempo, suspendí y entonces dije, bueno, siguiente convocatoria. La siguiente convocatoria, pues empecé a probar ejercicios hasta pues que aprobé el año pasado y ahora se cumplían en ese caso 3 años, ahora ya llevaría 4, hace 4 años que empecé a opositar y ya pues estoy trabajando. Como administrador civil del Estado, digamos que ese ha sido a lo que tú opositas. Sí, oposito al cuerpo superior. Cuerpo superior de administradores del del Estado. Sí. Vale, hasta ahí ya voy bien. Madre mía, qué sufrimiento, qué carrera, qué lío, que hasta que decides, hasta que abres campo, hasta que encuentras, digamos, una puerta, una luz a lo que te apetece y a lo que has pensado bien, porque lo has repensado bien. Y bueno, encuentras trabajo, ¿no? Encuentro trabajo porque el proceso selectivo pues supone en este caso opositar a una plaza concreta. En ese caso es un proceso de oposición puro donde... ¿Se presentaron cuántos? En la última convocatoria en donde yo aprobé se presentaron 900 personas para 150 plazas. Uh-huh. Tiene su trampa porque no las 150 plazas se cubren. En el caso cuando yo aprobé solamente se cubrieron 100. Entonces, bueno, quedaron 50 plazas para la siguiente convocatoria, pero sí, sobre 900 personas y 100 plazas cubiertas. Y de esas 100 plazas, una es tuya. Una es mía. Ajá. Bueno, pero te ha saltado otra cosa que a mí me han chivado. Y tú hiciste otra oposición de por medio, que también la aprobaste. Sí, mira, la cosa es que yo, como hice la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, existen otras oposiciones que son de cuerpo de gestión, cuerpo administrativo, que son, pues, en ese caso de otro escala inferior, de otro subgrupo. Uh-huh. Entonces, como se presentó ese proceso selectivo donde mi convocatoria a lo que yo estaba opositando aún no estaba, dije, hecho instancia, presento la solicitud, me lo preparo con el temario que yo tengo, porque al final mi temario abarca todo. Es como el que abarca todo de los subgrupos inferiores, porque al final mi temario son 166 temas frente a 70 temas que tiene el subgrupo de gestión. Su grupo administrativo tendrá unos 30-40 temas. Entonces, con mi subgrupo al que yo opositaba abarcaba todo, pues tenía esos conocimientos, o se presuponía que al haberlo estudiado lo debería tener. Me presenté, hice los 2 exámenes correspondientes y me dieron pues el aprobado, y entonces también soy en ese caso gestor de la administración civil. Vamos, que tú te lo habías planteado bien, ¿eh? Te lo planteaste bien, no has perdido el tiempo y bueno, has hecho muy efectivo todo este periodo de tiempo, que han sido ¿cuántos años preparando oposiciones y sacando 2 oposiciones relacionadas con el Estado? Fueron 3 años. 3 años. 3 años, desde junio de 2021 hasta julio de 2024. Uh-huh. Bueno, digamos que trabajas para el gobierno. ¿Se puede decir eso? ¿Para el Estado? Para el Estado, exactamente. Vale. Vamos a poner los términos que corresponden. Trabajo para el Estado, para porque el Estado. Al final plantearte hacer una oposición es con una vocación de permanencia y el no deberle nada a nadie. Uh-huh. Sino al público y al interés general y a la ciudadanía. Claro, los gobernantes van y vienen, pero las estructuras que forman el Estado permanecen. Y los técnicos o funcionarios permanecéis. Unos van y otros vienen. ¿A cuántos políticos, muchos de las personas ahora con las que trabajas, que vosotros estáis recién llegados, ¿no? Los que habéis llegado ahora, ¿no? Pero allí habrá gente que lleva muchos años, y a cuántos políticos habrán visto desfilar mientras que ellos están allí, ¿no? Y han visto legislaturas y han sobrevivido a legislaturas de todo tipo de color. Claro, porque es interesante recordar que tu puesto de trabajo no lo ponen ni lo quitan los políticos, que ha sido fruto de unas oposiciones y de ser funcionario, de ser técnico, que tú también verás a muchos políticos desfilar, seguramente.
¿En qué ministerio estás? Porque a todo esto estamos hablando de que formas parte de ese cuerpo de técnicos del Estado, pero ¿en qué ministerio? Pues ahora mismo estoy en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. ¡Ay, por Dios! ¿Eso qué es? Pues es básicamente la relación con el territorio. Claro, mira, dice la palabra Paqui, hija. Me explico. Política territorial. El territorio. El Estado no únicamente está en Madrid, sino que tiene presencia en todo el territorio, en todas las provincias y en todos los pueblos y municipios. Entonces, donde está el logo del gobierno de España en amarillo y al lado pone Ministerio de tal, pues desde mi ministerio es desde donde se coordina la actuación que realiza, por ejemplo, el SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal. ¿Pertenece a ese ministerio? No, pertenece al Ministerio de Inclusión, pero se coordina desde Política Territorial. A nivel orgánico, por así decirlo, tenemos pues esa capacidad de coordinación de cara pues a garantizar el servicio a la ciudadanía. No únicamente el SEPE, te lo pongo como ejemplo, sino también el Instituto Nacional de Seguridad Social. Claro, eso iba a decir. O ya cosas más concretas o más específicas, como son las delegaciones y las subdelegaciones del gobierno. Que es, en el caso de mi unidad, lo que más coordinamos y con los que más nos relacionamos, con las delegaciones y subdelegaciones. Fíjate que oímos aquí, por ejemplo, en la radio, ¿no?, los informativos, delegados del gobierno. Cuando hablamos de delegados del gobierno pensamos Junta de Andalucía, Administración Autonómica. Subdelegación del gobierno, ya hablamos de la Administración del Estado. Pero en el caso del Ministerio coordina ambas. No, en el caso del Ministerio coordinamos únicamente el Estado. El Estado, pero tienes relación con las delegaciones del gobierno. Con las delegaciones del gobierno del Estado. Del Estado, ahí está, bien. Tenemos la figura del subdelegado del gobierno del Estado, al igual que hay otro subdelegado del gobierno de la comunidad autónoma. Con la Junta de Andalucía es otra cosa, es otra administración con la que no trabaja. Administración autonómica. Madre mía. Bueno, llevas poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio? Pues llevo cerca de 6 meses. 6 meses. Sí, he ido pasando ya, pese a que llevo poco tiempo, he pasado por 3 ministerios. Sí, ¿cuáles? Por el Ministerio de Vivienda y por el Ministerio de Transportes. En el Ministerio de Vivienda fue donde hice las prácticas y en el Ministerio de Transportes fue donde trabajé cuando aprobé el cuerpo de gestión que he mencionado antes en la otra oposición. Las prácticas. Oye, a mí me han dicho que tú estuviste de práctica en el Ayuntamiento de Andújar, en el Ayuntamiento de tu pueblo. Eso fue un poco el germen por el que dije, voy a opositar a esto, porque ¿sí? Todo tiene un porqué. A ver, cuéntame. Todo tiene un porqué. Cuéntame, porque estuviste en un área concreta, ¿no? Sí, estuve en el área de patrimonio. De patrimonio. Entonces, las prácticas de la carrera de Derecho las hice en verano. Digo, bueno, el periodo de verano de descanso voy a emplearlo en hacer las prácticas. Qué aplicado, y así, mira, qué aplicado, por favor. Y así me las quito. Claro. Digo, bueno, pues el verano va a ser productivo, voy a hacer las prácticas. Como yo las prácticas, si en verano me iba a volver aquí a Andújar, tenía que buscar, pues aquí, qué posibilidades había de hacer prácticas de Derecho. Prácticas de Derecho, ¿qué oportunidades hay? Pues los juzgados. O descubrí que también en el ayuntamiento se podían hacer prácticas. Dije, vale, prácticas con Derecho, ¿qué posibilidades hay de, a nivel jurídico, hacer prácticas aquí? Entonces se me abrió la posibilidad de hacerlas en el área de patrimonio, de apoyo en este caso a la técnica de patrimonio, y estuve pues el verano haciendo esas prácticas y dije, en un principio dije, esto no me gusta del todo, no sé si quiero dedicarme a esto, pero al año siguiente dije, no estaba tan mal, fue como un momento de reflexión de, no estaba tan mal, me gustaba lo que hacía, era interesante. Y dije, pues me planteo opositar para ser técnico. Y entonces fue ¿de qué ámbito? ¿De ámbito local de ayuntamiento? ¿De ámbito autonómico? ¿O de ámbito estatal? Y al final las oposiciones más regulares en el tiempo son las del Estado. Las de ámbito local es una figura de una persona muy concreta que bien se jubile, bien se dé de baja. Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado que salga una plaza en concreto.
y una plaza que hay que prepararse con un tiempo. Claro. No te lo puedes preparar de un día para otro. En el ámbito autonómico, las oposiciones a la Junta, en el momento en el que yo las miré, estaban totalmente paralizadas. Quedaban pendientes de convocar plazas de hace 5 años, y entonces, al estar súper paralizadas y no garantizarte una periodicidad o un tiempo o un horizonte de voy a hacer el examen en un año o en X meses, también me eché un poco para atrás y dije, ¿qué son más regulares en el Estado? No son aún así anuales, pero son un año y pico. Que cierta regularidad sí que te garantizan, y por lo menos cierta seguridad de que lo que estás estudiando día a día va a servir para poder hacer un examen por lo menos. Qué interesante. Política territorial. Tenemos que decir que es el área en la que te mueves. En el Ministerio de Política Territorial, ahí llevas 6 meses hincando los codos. ¿Y te gusta lo que estás viendo? Me gusta porque al final, pese a que yo ya he terminado el proceso selectivo, sigo formándome. Sigo formándome porque se aprende día a día cosas nuevas, cosas que no te da la oposición, pese a que son muchos temas. No todo lo que está en los temas es al final lo que te dedicas. O sea, faltan al final cosas de cómo funciona la administración realmente y qué es lo que se necesita en la administración. Entonces, formándome y aprendiendo cada día cosas nuevas, y bastante interesante porque al final, como te comentaba, nos relacionamos con todo el territorio, con toda la administración periférica, con las personas de las provincias, de las islas, y es muy, muy interesante al final el ver cómo la actuación que se realiza en sede central, en el ámbito, en ese caso el Ministerio en Madrid, se plasma en el territorio. Entonces decimos que tú eres técnico, entonces, técnico del Estado. Técnico superior del Estado, pero en concreto de el Ministerio de Política Territorial, y de más en concreto, al final es como un gran cuerpo que va reduciéndose conforme vas haciéndole zoom a un ámbito mucho más concreto, en la Subdirección de Relaciones Institucionales de la Administración General del Estado en el territorio. Hijo mío, si hubiera que mandarte una carta, No ahí cabe. no cabe, esto no cabe, por eso pues se inventaron los WhatsApp, se manda ahí un recadito, qué barbaridad. Bueno, para llegar a esto, aquí en la tertulia damos muchos saltos, y de Madrid, porque tú te has tenido que afincar en Madrid, y ahora después me iré yo para allá contigo a Madrid. Pero a mí me gusta volver atrás. ¿Tú dónde estudiaste? Aquí, cuando empezaste de pequeñito. Yo estudié en Safa. Ajá. Y en Safa hice todo, tanto primaria como secundaria y bachillerato, y ya desde Safa fue a la universidad y a Madrid. Me han dicho que eras muy buen estudiante, pero no me lo puedo creer. O sea, cuéntamelo, ¿de verdad eras buen estudiante? ¿Buen estudiante de dieces y de todo eso? Buen estudiante de sacar buenas notas. Estudiaba, le echaba horas, y al final era eso de... como no he tenido nunca claro 100% a qué me quería dedicar, tenía que suplirlo de forma que me garantizase el tener el abanico abierto de posibilidades de alguna forma. Y eso solamente lo podía garantizar teniendo buena nota, sacando la nota máxima que yo pudiera, de cara a prolongar hasta el máximo la elección y no cerrarme yo mismo puertas por haber sacado menos nota en la selectividad. Entonces, a partir de ahí fue bachillerato, sacando buenas notas de cara a una posterior elección y llegar a la nota de corte de la carrera X, que en ese momento que empecé bachillerato te reconozco que no sabía que iba a estudiar. Madre mía. Pero digo yo, hijo mío, tu vida ha sido un estudio, ha sido todo para estudiar, no has tenido tiempo ni de buscar pareja. ¿Cuándo te vas a buscar un poquito para ti? Para tu tiempo libre, para tu tiempo de ocio, para buscar pareja, ¿lo tienes todo eso ya cronometrado y todo planificado? Ahora que ya tengo trabajo y que tengo la vida encaminada de cara al ámbito laboral y ámbito estudiantil, a vivir. A vivir, que son 2 días. Oye, ¿cuáles son tus hobbies? Deja el trabajo ahora y los estudios. ¿Cuáles son los hobbies de Javi? Pues ahora los hobbies se han quedado un poco lastrados por la oposición. Vaya, hombre, es que te digo ya a ti que no dedicas nada a ti. No, la oposición es un poco lastre porque tienes mucho tiempo haciendo lo mismo, que al final han sido 3 años de levantarte, estudiar, acostarte prácticamente estudiando y día tras día, y entonces como que se te queda la rutina
Y mi rutina iba combinada con hacer deporte, que eso sí que es súper importante de cara a no estar 12 horas sentado delante. ¿12 horas estabas sentado? No. Era un decir. Sí. Sí, pero ibas a tener el culo ahí de sentado. Cara a no estar sentado. Se echan muchas horas, eso sí. Se echan muchas horas de levantarte 6 de la mañana, parar para comer, seguir después de comer hasta 7, 8 de la tarde. Yo era de los que cortaba pronto, porque me levantaba muy pronto. Entonces yo era de empezar pronto. Yo soy siempre de estudiar por la mañana. Hay gente que estudia por la noche, yo era de estudiar por la mañana temprano, fresco. Y cortaba 7 de la tarde para hacer deporte. Entonces al final ha sido eso lo que ha previvido de seguir haciendo deporte y seguir haciendo gimnasia y ir al gimnasio y entrenando. Bueno, pero además del deporte, ¿qué otros hobbies o qué otras cosas te gustan? Lo que le puede gustar a todo el mundo, al final a mi edad, lo que te puede gustar, bueno, a mi edad ya todo, salir, ir a tomar algo, estar con amigos, escuchar música, típico. Típico. ¿Te gusta el cine? Sí, aunque si viene todo a colación y está todo relacionado, al no tener tiempo para vivir pero ya mientras estudias, ahí está, no te da tiempo a hacer nada. Y entonces son como cosas que se te quedan pendientes de cuando termine esto, ya retomaré, igual que la lectura. Cuando termine esto que estoy leyendo mucho, ya retomaré el leer por placer y no por obligación, por tener que memorizar. Y entonces estoy poco a poco retomando tanto lectura como cine. Que lo tenías un poquito aparcado. Aparcado porque no hay tiempo para mucho más. Ya. Oye, si yo te digo donación de médula, ¿qué te viene a la cabeza? Pues probablemente lo mismo que te viene en la cabeza a ti. Un proceso que, pese a lo que se pueda pensar en el ámbito general, es un proceso mucho más sencillo y mucho más agradecido que lo que cualquier persona cuando se le dice pueda pensar, porque lo viví. Claro. Por eso es que me lo han chivado y digo, yo quiero que hablemos de esto, porque aquí en la radio, y tú lo sabes, somos gente que nos gusta tener toda la información, porque pensamos que cuando se tiene toda la información uno ya es dueño de sí mismo para decidir, pues me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, quiero o no quiero. Y en torno a la donación de médula ha habido ideas espantosas de lo que se hizo en un tiempo, de que donar médula era que te ponían boca abajo, te pinchaban en la espina dorsal y por lo tanto te podías quedar en una silla de ruedas, y por eso no había donaciones, porque aquello estaba todo en un halo de misterio, de miedo, que yo creo que eso alejó a muchas personas de ser donantes de médula, y que quizá cuando les ha llegado la información ya es demasiado tarde para que esas mentes que eran solidarias y que querían hacerlo pues puedan donar médula, porque ya no están dentro del rango de la edad, ¿no? Pero en el caso tuyo es que ha sido una experiencia de vida del sí o sí, y quiero que me la cuentes. Fue una experiencia del sí o sí, porque resultó que al final a mi padre detectaron cáncer y una de las posibilidades era pues donarle médula de cara a salvarlo. Vale. ¿Qué posibilidades hay? Pues un donante. Al final pues tienes banco de donantes o un familiar. Me hicieron las pruebas a mí junto a mis tíos, sus hermanos, de cara a pues ver un poco la compatibilidad de familiares cercanos y los hermanos de tu padre. Exacto. Y a ti, ¿no? De cara a ver un poco la compatibilidad y saber quién era más compatible, en caso de serlo, para una posterior donación. Resultó que era compatible tanto mi tía como yo, pero optaron por mí, por factores que son al final mismo género, más joven. Al final mi tía había tenido hijos y pues eso al final sí que repercute en la médula y demás. Y dijeron, vale, el hijo vas a ser tú. A mí me dijeron, lo que tienes que hacer y en lo que consiste la donación de médula es... Cuéntalo bien, porque yo aluciné cuando me enteré de esto. ¿Qué es donar? ¿Cómo se hace? Al final, tú tienes que inyectarte una dosis por la mañana y una dosis por la noche durante
3-4 días en pinchazo en la barriga, como una heparina cuando como te una heparina. Partes la pierna y te pones la escayola, como si fuera una o heparina. una insulina. Sí. Te pinchas en la barriga por la mañana y por la noche. Pincha sin de nada, que te lo haces hasta tú. Me lo hacía yo. Te lo hacías tú, bien. Entonces, a partir de ahí, el día de la donación, ¿Eso para qué es? de cara a que la médula se desprenda y vaya a la sangre, Ajá. porque es ahí donde se hace la donación. Bien. Me explico. Te pinchan para que tú generes médula y la médula pase a la sangre, porque eso se hace 3 días antes. De cara a que el día de la donación tu sangre tenga médula, y la donación consiste Ahora verá. sentarte en una silla con una mano donde te pinchan para sacarte la sangre, Como un donante de sangre. como si te sacaran sangre en el ambulatorio. Ahí está. Te pinchan, te sacan la sangre, te la centrifugan porque tú ya te has pinchado las vacunas estas que hemos hablado de la barriga, Sí. para que la sangre tenga la médula, te la centrifugan, Ajá. sacan la médula y te vuelven a meter la sangre para que no pierdas nada. Te la devuelven. Te la devuelven para o sea, ti. le quitan la médula Para ti para siempre. y te vuelven a meter a tu prima sangre. Y entonces eso, pues tú estás sentado tranquilamente el tiempo que necesiten. Normalmente suelen Dándole ser... a la sin hueso, que lo sé yo, que me lo han dicho. Tú hablando allí con todo el mundo, Había ¿no? que entretenerse 2-3 horas hasta que la máquina dice... Ya has terminado. Listo. Vamos, que no hay un proceso de que te anestesien. No te anestesia nadie, no te tumba nadie ni boca te meten- abajo, ahí está. ni te meten una aguja de 20 centímetros por la espalda, porque eso era antes, como has dicho. Antes sí se hacía así, pero ahora es al final una donación de sangre periférica, lo cual es la sangre que sale, vuelve a entrar, solo que si la médula que tú Has generado, ¿no? sobregenerado Ahí en está. base a los pinchazos que te has dado con... Madre con eso. mía. Yo es que cuando escucho esto siempre pienso lo mismo. ¿Por qué no se cuenta esto más para que llegue a más personas y esas personas que están en rango de poder donar, donen para el banco, para ese banco al que tú antes te referías, el banco de donantes, que la cantidad de vidas que se podrían salvar, ¿no? Habría que dar más información porque al final es eso. Hasta yo, en un principio, era lo que pensaba. Vas a donar médula, te van a pinchar en la espalda. Pero al final, cuando ya no queda más remedio y tienes que... Es cuando lo sabes y sabes cómo es el proceso. Y eso es lo que tú dices. Lastra un poco el hecho de que una persona voluntariamente quiera inscribirse como donante de médula. Quiera hacer esa donación. Claro. Y al final, apuntarte a un banco de médula o ser donante de médula no quiere decir que vayas a donar. Que eso es lo mejor, porque tú te apuntas como donante, haces la muestra que te toman para ficharte como donante, pero eso probablemente no te llamen nunca, porque ser compatible con la médula es muy complicado. Pero obviamente si te llaman, pues es al final una alegría, porque vas a salvar una vida realmente. Claro, siempre puede haber alguien, ¿no? Con la persona que seas compatible. Y cuanto más donantes haya, más posibilidades hay de Claro. que la persona que esté en esa situación de necesitar médula encuentre a Claro. su donante compatible. Bueno, donas médula para tu padre y tu padre cambió radicalmente, ¿no? Radicalmente. Porque está ya había tenido una... estupendamente. Sí, ¿eh? Y oye, desde que... ¿Cuándo se hizo el proceso? Pues el proceso se hizo en 2020, en Ajá. enero de 2020, ¿En pleno mogollón? ¿O ya había pasado pre-pandemia? O Sí. sea, estábamos en los inicios. los inicios de la pandemia. Sí, entonces se hizo en 2020. A mí como donante me han seguido haciendo revisiones. Ajá. O sea, siguen haciendo revisiones anuales 5 años de cara a que todo vaya bien, todo va estupendamente, porque al final el nivel de que le afecte al donante es mínimo, pero siempre se hace un poco de comprobaciones y de rutina de cara a ver que efectivamente todo vaya bien. Entonces se hace voluntariamente cada año, hasta los 5 años, que este año ha sido ya el último, comprobaciones y chequeos de que todos los valores sanguíneos estén correctos. Y tanto él como yo, estupendamente. Fenómeno. Pues anima, una frase para donar médula. Yo animo de verdad, porque no cuesta nada
y al final lo que haces es estar ayudando a una persona que está en una situación bastante crítica o bastante triste como para no encima tener una persona compatible. Así que si alguien está escuchando y se anima, yo de verdad que lo agradeceré, porque al final si donas médula pues vas a donar una vida 100%. Y sabes lo que creo, desde el centro hospitalario de Andújar nos han venido en más de una ocasión responsables médicos que animan a la donación de médula, que animan a la donación de órganos, y por eso nosotros desde aquí también aportamos nuestro granito de arena, claro. Bueno, Javi, vámonos a Madrid, que me voy contigo de nuevo, que tú terminas tus oposiciones, apruebas, consigues un trabajo, pero ayer mismo veíamos en la tele el tema de los alquileres, por ejemplo, lo difícil que es para los estudiantes encontrar piso, lo difícil que se hace para cualquier persona que tenga que desplazarse a Madrid a estudiar o a trabajar, encontrar piso o encontrar habitación, y a qué precios. ¿Cómo te las ingenias tú para decir, ahora es que me voy a trabajar y allí a ver si resulta que me voy a gastar más en el piso que es lo que voy a cobrar? Prácticamente, es una problemática, pero no únicamente en Madrid. Ahora mismo en prácticamente todas las provincias, está Málaga, Sevilla, prácticamente todas las provincias están igual a nivel necesidad de pisos, alquileres, y entonces ante esa falta de alquiler pues es por lo que está subiendo el precio. Yo me voy a Madrid pues con un trabajo pero sin un hogar. El buscar al final es un problema porque tú intentas buscar lo más cerca de tu trabajo posible. Claro, como los estudiantes igual. Entonces buscas eso, estar lo más cerca de donde tú vas a estudiar o donde tú vas a trabajar posible, y eso supone pues que sea más caro. Si tú quieres tener un poco mayor relajo a nivel económico, de vamos a buscar un piso o una habitación que sea un poco más económica, te tienes que ir lejos y al final eso te va a costar pues el desplazamiento, que tienes que gastarte en metro y todo, ¿no? Tiempo y dinero. Claro. Y entonces al final es eso, es la problemática de o me gasto más dinero en el piso para estar un poco más cerca, o me gasto menos dinero pero al final lo gasto por otro lado en transporte, más el tiempo que me gasto. Entonces eso al final lastra tanto el querer estudiar fuera como el querer trabajar fuera. Claro. Y decidiste, me lo busco un poquito más cerca, pago un poco más, pero te ahorras todos esos inconvenientes, ¿no? Claro, al final dije, voy a ver hasta qué punto puedo aproximarme al puesto de trabajo sin que al final suponga gastarme mucho más dinero, donde ni siquiera te salga rentable trabajar, porque no vas a poder pagarlo, o sea, lo comido por lo servido. Y bueno, ¿estás solo? ¿Compartes piso? Ahora comparto piso con otro compañero que aprobamos juntos. Ah, compañeros de trabajo además. No de trabajo, pero sí de cuerpo de oposición. Yo trabajo en política territorial y él trabaja en el Ministerio de Agricultura. Ajá. Entonces, como comentaba al inicio, el cuerpo de técnicos, administradores del Estado, es un cuerpo que está en todos sitios, pero cuesta o no se sabe muy bien quiénes son ni a qué se dedican, pero estamos en todos sitios. Ya lo veo. Oye, y curiosidad, ¿cuánto cuesta el piso? ¿Cuánto os cuesta? Cuesta bastante caro. ¿Es para asustar a quien se vaya a ir a Madrid a buscar piso? Pues un piso dentro de la M30 como está el mío son 1.200 euros, 2 habitaciones. ¿Qué me dices? 2 habitaciones, 1.200 euros. ¿Todo incluido? Sí, como el hotel. Tienes que pagarte tú. ¿Sí? El agua. Aparte. El gas. Aparte. El internet. Aparte. Todo aparte. Y los 1.200, 2 habitaciones ahí limpitas para el dueño del piso. Claro. Madre mía, lo que decimos, esto es súper difícil para quien se quiera desplazar a trabajar o a estudiar, encontrar algo, ¿no? Por eso vemos muchas veces reportajes que te llevan las manos a la cabeza de dónde vive la gente, ¿no? Reportajes donde ves y parece que es mentira, pero es una realidad que se ve, y lo que te ofrecen es una habitación sin ventanas. Sí.
En sótano, por ejemplo, he visto. Una habitación Sin luz y sin salida y sin o nada. un estudio donde mira qué cómodo tienes la cama y al lado tienes el váter y justo al lado tienes la cocina por si quieres ir cocinando mientras estás en el baño. ¿Conoces a gente que esté en condiciones así? ¿Has oído algo? No tengo compañeros así porque al final ves que esos sitios no se puede vivir ahí. Claro. Es al final una habitación donde lo tienes todo, pero porque al final realmente esos son pisos más grandes que se hacen pisos más pequeños para sacar más rentabilidad. Claro, y cobran una pasta enorme por una habitación así. Cobrando una pasta y al final pues es vivir de eso. Claro. Este reportaje yo te decía, yo no sé qué opinas al respecto, pero hay mucha gente joven, ¿no? Que quizá antes se pasaba un poco de la idea de ser propietario de yo alquilo, yo estoy de alquiler, y que ahora la gente joven se está un poco planteando que quizás sea más rentable el buscar una hipoteca y buscarse un piso. Al final un poco se compensa el precio que tú pagas, porque ten en cuenta que 1.200 euros por un piso puede ser perfectamente 1.200 euros de hipoteca. Y al final pues inviertes en algo que en X años va a ser para ti. Entonces por eso creo que está habiendo ese cambio de tendencia hacia el hipotecarse y el comprar más que alquilar, porque esto parece que no va a acabar, esto sigue subiendo, porque al final la gente necesita sitios donde vivir, entonces hay que pagarlo aunque tengas el agua al cuello a nivel salarial, y tienes eso, que resignarte y decir, tengo que tener un sitio donde vivir para trabajar. Yo no tengo más remedio. Lo pago. ¿Tú te lo planteas? El decir, si sigo en Madrid, que parece que vas a seguir ahí, obviamente en el ministerio, quizá me tenga que buscar la vida. A futuro habrá que buscar un piso. Sí. Pues ponte ya a ello, tú que eres tan previsor. A ver si resulta que te vas a jubilar y no vas a tener el piso. Para que vaya la familia, no sé, tu padre, tu tía, por ejemplo, alguien que vaya allí, ¿no? Habrá que ir ahorrando. Pero habrá que ir ahorrando, sí. Oye, a todo esto, ¿cómo te las averiguas para comer y todo esto? Allí estás recién aterrizado, 6 meses que llevas allí. ¿Cómo te la averiguas para comer? Estoy recién aterrizado, pero teniendo en cuenta que ya llevabas antes, sí. Ya llevaba sí, años fuera, entonces al final, pues... Tienes carrerilla también eso, Tú ¿no? te preparas tus propias comidas y te preparas las cenas, desayuno, al final comes algo rápido antes de irte al trabajo, tienes que desayunar fuera porque te pilla en el trabajo. Y algunos días que sí que tienes que hacer tarde, si tienes que quedarte por la tarde a trabajar presencial, pues igual te llevas un tupper para comer, o igual te bajas a la cafetería a comer allí, o días que sí que te puedes volver a casa, bien te dejas preparado la noche anterior algo, o te lo preparas al momento. Pero que eres de los que te alimentas bien, no te vas a ir a buscarte ahí una cosilla para pasar, ¿no? Me alimento bien, sí. Te alimentas bien. ¿Y mami no te echa una mano allí para...? Hombre, que yo sé que las madres son de las que les gustan hacer unos tuppers, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿No le gusta? Algo ayuda también. Entonces Madre un mía. poco colaboración Mutua. Entre el territorio y Política territorial. política territorial desde el territorio de Andújar hasta Madrid. Claro, a mí me lo vas a decir. Las madres son las madres. Y a mí me consta que la mayoría hemos pasado por aquello de a mí no me gusta esto, otra vez lentejas, ¿por qué me pones cocido? Que cuando pasan los años y te vas haciendo una persona adulta, resulta que descubres el placer de aquellas judías que preparaba mamá, de aquellas habichuelas o aquellas lentejas que no te comías, y en la distancia... No me digas tú que no eres de eso. Hombre, se echa de menos. Hombre, claro que se echa de menos, hombre. Tú, como todos, hemos pasado todos por ahí. Así que no puedo decir que no sea así. Bueno, el caso es que estás ya bromas aparte. Estás hecho ya a la rutina de lo que significa esta etapa importante en tu vida, ¿no? Sí, estamos ya un poco, pues, la toma de contacto ya, por así decirlo, ha pasado. Y ya, pues, acostumbrada a la rutina, al saber qué es lo que hay que hacer cada día, o qué es lo que hace falta, qué es lo que te han pedido y qué es lo que un poco tienes que hacer en el día a día. Eso, lo más importante es poder adaptarse, ¿no? Y tener esas miras puestas para tu futuro laboral dentro de lo que
dentro de lo que estás disfrutando ahora? Que yo entiendo que tiene que ser un poco el descubrimiento, ¿no? Porque tenías mucha teoría, pero ahora se trata de esa experiencia a la que tú me decías antes, ¿no? Claro. Ir adquiriéndola. Ponerla en práctica y decir, voy a ir aprendiendo cómo se hacen las cosas de verdad. Oye, ¿no te he preguntado a tus padres qué dicen de todo esto, de todo este mundo tuyo? Pues, porque ellos te orientaron lo que querían que tú hicieras. No, yo siempre he hecho lo que he querido y lo que al final mi decisión, pues adelante con ello. Entonces es esto, un mundo bastante nuevo para ellos, pero al igual que lo es para mí, porque no hay en la familia ningún tipo de referencia a nivel administración del Estado, de decir, vale, me baso en X y tomo su experiencia y sé cómo le ha ido de cara a saber un poco cómo me va a ir a mí. Entonces un poco aterrizando y viviéndolo yo de nuevo, sí, junto con todos. Pues es una preocupación. Supongo que tú entenderás ahí a tus padres, ¿no? Tú estudias lo que quieres, pero te tienes que ir. Nadie quiere lo del nido vacío, ¿no? Te lanzas a la aventura de lo que estudias, te vas, y ellos un poco aplaudiéndote, ¿no? La decisión y el que hayas sido una persona recta en este sentido. Entiendo que ha sido así, ¿no? Claro, al final, cuando tomas la decisión de voy a opositar, es porque al final las plazas sabes más o menos dónde van a salir, o en este caso, al ser del Estado, sabes que los ministerios están todos concentrados en Madrid, y sabes pues que cuando apruebas ese proceso te va a tocar irte a Madrid y te va a tocar pues eso, desempeñar allí tu vida laboral. Entonces al final te alegras porque son años sacrificados de por fin el esfuerzo ha dado frutos, pero también un poco pena porque toda esa rutina de años de me levanto, estudio, estoy con toda la familia de nuevo, pues acaba porque al final tienes que irte a trabajar. Tienes que irte, ya verás. Y ahora que dices tienes que irte, una cosilla más quería saber. Tú seguro que has oído muchas veces, los políticos sobre todo siempre dicen generar puestos de trabajo para que la gente joven se quede, para que la gente joven no se vaya. ¿Tú cómo ves esto? Porque un administrador del Estado aquí no te puedes quedar. Bueno, cuando trabajes online, que supongo que podrás trabajar online alguna vez, ¿no? Pero ¿cuántas carreras hay que se han estudiado por jóvenes aquí o en cualquier otro lugar y tienen que salir de sus pueblos, ¿no? Para comer. Claro, es que al final ese es un problema porque tenemos España vaciada. Tenemos pueblos donde se está produciendo un descenso de la población porque es la población joven que se va, y al final los únicos que permanecen son la población ya más mayor, población que se jubila, y son los que permanecen en el pueblo y que no hay posibilidad de ofrecerles trabajo a esa población joven que es la que se va. Entonces sí que es verdad que el teletrabajo es una oportunidad pues de darle un poco ese impulso al volver a repoblar o que aumente la población, y más creo que es bastante buena oportunidad teniendo en cuenta los precios que tienen las grandes ciudades. Entonces creo que ahora mismo estamos en un buen momento para hacer una política o saber cómo plantear una política de cara a un teletrabajo 100% y que se pueda esa persona vivir en el pueblo o vivir donde realmente quiera y donde sea asequible a nivel económico. Pero hay que plantearse, sentarse y decir cómo se hace, cómo se va a plantear esto de cara a que los pueblos no sigan perdiendo población y no se siga concentrando la gente joven en grandes ciudades porque es donde está el trabajo. Claro. Un poco descentralizar eso. Pero es que eso serán determinados puestos, ¿no? Determinadas carreras. Porque otras no pueden hacerse. Otras son 100% presenciales. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, ¿qué música te gusta? Que nos vamos a despedir con una canción que te guste. Una canción que me guste. Una canción, una música. Si quieres te la canto yo. O sea, estoy lanzada. Te dejo a tu libre elección. Cántame a mí algo. Me lo vas a dejar. ¿Qué te gusta? Ahora te la canto. Voy a beber algo. Y ahora no, ¿te gusta un grupito, un solista, un algo? ¿No te gusta nada? Me lo vas a dejar a mí, ¿no? Te dejo plena libertad, quiero que me cantes. Mira, te lo voy a decir ahora porque ya vamos a terminar, ¿eh? Te la voy a poner yo porque eres mi sobrino. Si no,
aquí hemos acabado malamente. Señoras, señores, tertulia entre dos. Aquí al joven que han escuchado hoy, Javi Aceituno, Esteban, lo escuchábamos muchas mañanas de la radio, en No me des palique, que es peor, con aquella vocecita de niño, lógicamente por la que todos cuando niños hemos pasado, que decías, ¿tú te acuerdas lo que decías? Cada mañana en Radio Andújar, No me des palique, que es peor, con Paqui Esteban. Tertulia entre dos, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar.